Muy buenas tardes. Con mis agradecimientos a los medios de comunicación que nos acompañan aquí en el recinto de la Comisión Quinta del Senado y a otros que yo sé que nos están siguiendo por las redes, por la web, de la misma manera que muchos colombianos, le damos inicio a esta rueda de prensa. Estoy aquí con el doctor José Roberto Acosta. Él es el representante de Justicia Tributaria, que es una organización que ha venido contribuyendo cada vez más con la vigilancia de los asuntos de la vida pública del país, y es con quienes hemos hecho, con mi oficina, todas estas investigaciones relativas a los asuntos del caso de corrupción descomunal de Odebrecht. Hoy vamos a partir esta presentación en dos partes. Una primera parte que tiene que ver con el caso Navelena, con el caso Navelena, pues primera parte en lo que yo voy a mencionar, en el que vamos a hablar cuáles son las cosas, los avances que llevamos en el caso de Navelena y el crédito del Banco Agrario. Recordémonos que fuimos nosotros quienes destapamos ese hecho que estaba cuidadosamente oculto. Y en segundo término voy a señalar cómo el doctor Néstor Humberto Martínez le ha mentido al país ocultando sus relaciones con la Ruta del Sol, con el Grupo Aval y con Odebrecht, y particularmente le ha ocultado al país que él asesoró nada menos que la ruta jurídica del contrato de la concesionaria Ruta del Sol 2 en el caso de la carretera Gamarra-Ocaña, de forma tal que no se hiciera licitación, sino que se adjudicara a dedo un contrato pues del orden de 900.000 millones de pesos, donde muy seguramente, han señalado todos los analistas, está el segundo soborno que Odebrecht pagó en Colombia. Sabemos de un soborno que pagó Odebrecht por el primer contrato de la Ruta del Sol, de la concesionaria de la Ruta del Sol 2, y hay un segundo contrato que se tiene que acabar de esclarecer, que seguramente tiene que ver con este asunto, sobre el cual el fiscal Martínez Neira, antes de ser fiscal, hizo una asesoría jurídica que él le ha ocultado cuidadosamente al país. No sobra mencionar desde ya que esta denuncia que estoy haciendo de este papel del doctor Martínez Neira tiene que ver con la respuesta que me dio la concesionaria Ruta del Sol, o sea, los mismos que le pagaron la consultoría, a un derecho de petición que yo le hice. O sea, estoy haciendo denuncias en este caso con documentos muy fuertes en la mano. En el caso de Navelena hago unos comentarios que después desarrollará el doctor José Roberto Acosta. Son unas 5 cosas principales las que él va a desarrollar. La primera, la plata del crédito del Banco Agrario a Navelena Odebrecht se perdió. Segunda afirmación, la responsabilidad principal de ese crédito, aun cuando han intentado ocultarlo, la responsabilidad principal de ese crédito, que nunca debió otorgarse, recae en la Junta Directiva del Banco Agrario, la principal, incluidos el ministro de Hacienda y el ministro de Agricultura. Eso lo va a detallar el doctor Acosta. Tercero, Corfi Colombiana, que es Grupo Aval, hizo la banca de inversión del negocio de Navelena y utilizó su poder para que el Banco Agrario prestara esos 120.000 millones de pesos que se están perdiendo, plata que sirvió para salvarle un crédito al Banco de Occidente, que hace parte también del Grupo Aval. Este es un asunto escandaloso. Cómo deuda privada en riesgo la convierten en deuda pública con mayor riesgo, hasta el punto de que está perdida. En cuarto término, este es un asunto completamente nuevo en esto, se va a explicar aquí cómo el doctor Germán Vargas Lleras, como vicepresidente de la República, se extralimitó en sus funciones al darle órdenes al ministro de Agricultura para que a su vez le diera órdenes al Banco Agrario en relación con un crédito de estos del Banco Agrario a Navelena. Este es un hecho nuevo que está perfectamente documentado y que es muy grave, porque los vicepresidentes solo pueden actuar de acuerdo con
las normas de ley que les autoricen a actuar en un determinado sentido. Y en quinto término, andan escondidos, se volaron los 3 altos funcionarios de Odebrecht encartados en estos casos, y anda huyendo también José Elías Melo, por lo menos no aparece, según denuncia de la Superintendencia de Sociedades. No son afirmaciones nuestras, sino de la Superintendencia de Sociedades, no hay donde encontrarlos. Y no olvidemos que en este asunto de Navelena el doctor Martínez Neira está vinculado, porque aun cuando él ha mentido y lo ha negado, él y su familia, o por lo menos su hijo, estuvieron o han sido asesores del negocio de Navelena, y hay una cosa que él nunca ha explicado: por qué en 11 días hábiles le abrió proceso y lo cerró absolviendo a Navelena. Esta es una explicación, doctor Martínez, que seguimos esperando los colombianos. ¿Por qué ese afán desesperado en darle una falsa absolución a una empresa que hoy sabemos está involucrada en graves casos de corrupción? Bueno, ¿cómo es el caso de la concesionaria de la Ruta del Sol? Es la parte que a mí me toca. Después el doctor José Roberto va a detallar este asunto del caso Navelena. Nosotros en estas investigaciones denunciamos que una de las firmas... ¿Este? Sí, no, hacemos lo que quiera. Podemos subir las sillas también. Y entonces que volvemos a empezar, ¿no? Sí. Bueno, aquí quedamos mejor, sí, listo. ¿Así está bien? Sí, no, yo quedo bien, no hay problema. Bueno. Recordemos que en nuestras primeras denuncias señalamos como D.L.A. Piper Martínez Acevedo, o sea, la firma del hijo del fiscal, que antes era Martínez Neira, informó que entre sus clientes estaba la concesionaria Ruta del Sol. E informó también que entre sus clientes estaba el Grupo Alicor y Colombiano. Nosotros en su momento dijimos que el señor fiscal, por esa y otras muchas razones, se debería declarar impedido para actuar en este caso. Recordemos también que esta discusión ha tenido mucho que ver con el problema de los impedimentos. Él, el 21 de febrero, respondió a mis acusaciones con una declaración que se repartió en los medios de comunicación, que es conocida. Una declaración calculada para confundir, para engañar y para mentir. Entre las cosas que dijo, no me voy a repetir todos los asuntos, señaló, tuvo que reconocer que efectivamente él había tenido que ver con un negocio de asesoría con la Ruta del Sol. Entonces él lo que dijo en esa declaración fue que él había asesorado la Ruta del Sol, el contrato de la Ruta del Sol, para efectos de un contrato de estabilidad jurídica, y que eso había sucedido en el 2012. Ahí el señor fiscal oculta unas cosas y miente sobre otras. Voy a detallar el punto. Primero, es mentira o sea, él sí asesoró, o sus firmas, porque vamos a ver que utiliza distintas razones sociales, sí asesoró a la Ruta del Sol en un contrato de estabilidad jurídica, pero una vez lo hizo en el 2010, no en el 2012, y una segunda vez lo hizo en el 2015. O sea que cuando él reconoció esa asesoría y la ubicó en el 2015, le mintió al país. En el 2012, perdón, le mintió al país y le ocultó una de las asesorías. Y particularmente ocultó la que a nuestro juicio es la más grave. Es que lo que él sí hizo en el 2012 fue asesorar a la concesionaria Ruta del Sol SAS, que la llamamos Ruta del Sol 2, asesorarla en un contrato que tenía como propósito orientar o brindar asesoría en la posibilidad de que el contrato de Gamarra a Ocaña, el famoso otro sí, se hiciera no se hiciera como una adición al primer contrato de la Ruta del Sol, que es una cosa que se ha discutido muchísimo. Esa asesoría el doctor Martínez Neira se la ocultó al país. Y estamos hablando de una asesoría sobre un asunto de extrema
importancia. A ustedes les están entregando todos los documentos sobre esto. Yo repito, todo esto está fundamentado en la respuesta a un derecho de petición que me hizo la concesionaria Ruta del Sol. A ustedes les estamos entregando y por la web ya se envió ese documento para que cualquiera pueda leer. Esa asesoría del 2012 dice que se trata de que se determine si es viable que la concesionaria Ruta del Sol SAS suscriba una adición al contrato de concesión del corredor vial Ruta del Sol sector 2 y aclara que es Ocaña-Gamarra. O sea que es clarísimo de qué se trata este asunto. Y miren ustedes cómo se autoderrota el señor fiscal en sus alegatos. Dice que es una vía que atraviesa el corredor vial Ruta del Sol sector 2, adjudicado a su favor. ¿Y por qué digo que se autoderrota? Porque resulta que precisamente no podía haber adición porque no es parte del corredor vial. Las adiciones solo se pueden hacer cuando son parte del mismo corredor vial. Y si esta vía atraviesa el corredor vial, o sea, es así, es obvio que no es parte del mismo corredor vial, que confirma la ilegalidad de esa adición, pero que además, y este es el debate de este momento, confirma que el señor fiscal ha debido declararse impedido desde el principio. Y no solo no se declaró impedido, sino que actuó como ministro de la presidencia en el famoso COMPES que en el 2014 le dio el paso a esa adición, que nosotros insistimos en considerar abiertamente legal y que, insisto, ahí debe haber un soborno de $4,5 millones para que ese negocio se hiciera, de acuerdo con las informaciones que han llegado de los propios Estados Unidos. Entonces, en conclusión, el fiscal Martínez Neira ha engañado, ha ocultado y le ha mentido a este país en relación con estos asuntos. Sigue sin explicar su sospechosa absolución de Navelena. Doctor Martínez Neira, le vuelvo a preguntar, ¿cuál era su afán para abrir y cerrar una investigación en 11 días hábiles y absolver, decir que no había ninguna posibilidad de corrupción en el negocio de Navelena, cuando los hechos han demostrado que sí la hubo? Martínez Neira siempre ha estado impedido. Lo de hoy lo que hace es como ratificar los hechos, pero el impedimento es evidente, porque él sabía todo lo que hemos destapado de él. Pues claro, él tenía que saber los negocios de su hijo y de él mismo, y eso lo obligaba a impedirse en este caso, porque él sabía de los negocios de él mismo y de su familia con Odebrecht y con Corficolombiana en Navelena y en la Ruta del Sol, porque él sabía de su cercanía con el Grupo Aval. Y recordemos que el Grupo Aval está en el negocio de Navelena como banca de inversión, bueno, y en ese cruce de deuda que va a detallar ahora el doctor José Roberto, y además como fiducia, Occidente es la fiducia de ese negocio, y sabemos que el Grupo Aval está en la Sociedad de la Ruta del Sol, y sabemos también que ya hay denuncias de funcionarios de Odebrecht señalando que el doctor Melo, presidente de Corficolombiana, participó en el negocio del soborno para este contrato de la Ruta del Sol. Y además hay una cosa que también debía saber el doctor Martínez Neira, que es que el gerente del acueducto, que está involucrado también en el escándalo de corrupción de Odebrecht por el acueducto de Bogotá, terminó siendo alto funcionario de Corficolombiana, cosa que todavía no se le ha explicado satisfactoriamente al país. Pero además el doctor Martínez, para engañar, ha dicho que es que los fiscales delegados de él son autónomos y que él no es el que decide porque definen los delegados. Pues yo lamento usar esta palabra que no me gusta usar. El doctor Martínez miente. Miente porque la Constitución Nacional, en su artículo 251, en el numeral 3, señala que cualquier grado de autonomía que tengan los fiscales es supeditada a las órdenes del fiscal. Y aquí hay un hecho muy grave que el doctor Martínez debiera explicarle al país. El 21 de marzo pasado, él expidió la resolución 1053, en la cual reglamenta los comités técnicos y jurídicos de la Fiscalía, mejor, modifica la reglamentación. Y resulta que las modifica endureciendo el poder del fiscal sobre los fiscales delegados, amenazándolos con aplicarles
sanciones disciplinarias si se desalinean de las orientaciones que el señor fiscal general trace, reservando las actas de las decisiones de los comités técnicos jurídicos, señalando que habrá un fiscal en cada comité técnico jurídico, que es en últimas el que toma las decisiones en los asuntos de complejidad, y en una fiscalía en que una parte grande de los fiscales son provisionales, o sea que son como hojas al viento en el poder del señor fiscal. O sea, que falta la verdad el doctor Néstor Humberto Martínez cuando dice que él no es quien define sobre todos los asuntos que tengan que ver con Navelena, con el Grupo Aval, con Odebrecht y con la Ruta del Sol, razones por las cuales debe declararse impedido. Pero además, y esto es muy grave, sigue consolidándose el negocio de la ANI, del gobierno nacional, con Odebrecht y con el Grupo Aval, con la Ruta del Sol, para transferirles 700.000 millones de pesos en un acuerdo amistoso que hicieron, que no incluye ninguna sanción a pesar de los inmensos actos de corrupción de los que estamos hablando. Y ojo con esto, quien haya mirado El Espectador y El Tiempo del domingo, verán que con informaciones que tuvieron que ser filtradas de la Fiscalía, porque es hablando de documentos que hacen parte de la reserva del sumario, se sigue consolidando la idea de que no hubo soborno en el caso de Otto Ula y en el caso del otro sí, de la Ruta del Sol. O sea, están desapareciendo de los procesos jurídicos de estos casos, doctor José Roberto, el delito del segundo soborno, para dejar esto convertido apenas en una infracción que es relativamente menor de los códigos electorales. O sea, del delito penal de soborno a una infracción menor en los códigos electorales, y esto está saliendo en los medios de comunicación en buena medida a partir de documentos que tienen que haber salido filtrados de la Fiscalía porque hacen parte de la reserva del sumario. Además, este fin de semana pasado, o la semana pasada, hubo denuncias graves. Daniel Coronel señaló que el fiscal general, cuando no era fiscal, cuando era ministro de la Presidencia, se reunió en la Casa de Nariño con el doctor Prieto, gerente de la campaña, quien sabemos ya ha confesado haber hecho negocios importantes en relación con este escándalo del que estamos hablando. También denunció las muchas reuniones del gerente de la campaña con Juan Manuel Santos y curiosas, digamos, faltas de información de los documentos, ¿sí? Señalaron también la silla vacía, que y en los mismos términos, en términos semejantes, habló también María Jimena Duzán del gran peso de Néstor Humberto Martínez en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos del 2014 y su papel como gran recaudador de recursos para esa campaña, que será cosa buena que el señor fiscal nos aclarara. Y se me pasaba a mencionar una cosa, que el señor fiscal nos diga cuál fue el sentido de la asesoría que le brindó a la Ruta del Sol en el caso preciso de la vía Gamarra-Ocaña. ¿Sí? Sobre eso debería decirnos con precisión si él aconsejó o desaconsejó saltarse la licitación que a nuestro juicio ha debido hacerse en este caso. Por último, aquí hay una cosa que es muy preocupante, el exceso de poder del doctor Germán Vargas Lleras en estos asuntos. Eso no deja de ser una preocupación grande que tenemos los colombianos. Todos sabemos que el fiscal general pertenece a su partido político. Todos sabemos eso, todos sabemos que él controla la ANI. Y fueron escandalosas las denuncias de la semana pasada en relación con las actuaciones del director de la ANI en lo que tiene que ver con traficantes de influencias que se acercaron a su oficina para hablar de estos asuntos de Odebrecht. Y sin embargo el señor se mantiene ahí como si nada. En otro país del mundo ya habría tenido que renunciar a ese cargo. Y es muy preocupante también la afiliación política del director de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien tomó una decisión sobre el caso de la Ruta del Sol, que todavía no he podido encontrar un solo abogado que esté de acuerdo con lo sucedido, y que nos llevó, en buena medida nos llevó a ese negocio de los 700.000 millones de pesos que el gobierno le va a entregar a la Ruta del Sol, es decir, a Odebrecht y al Grupo Aval, como si aquí no hubiera pasado nada. Todo esto, y el fiscal se niega a declararse impedido, que es una cosa absolutamente obvia.
No ha habido un solo analista por escrito en Colombia que defienda la actuación del fiscal, y son incontables los que se han pronunciado señalando que su procedimiento es absolutamente ilegal, pero además inconveniente. Están acabando con la poca respetabilidad que la institucionalidad pueda tener en Colombia cuando aparecen algunos que actúan como unas especies de caimacanes que pueden hacer cualquier cosa sobre el territorio nacional. Y esto nos está llevando a un punto que nos va a terminar acercando en la situación de señalar que el fiscal, en la medida que se empecine en su actitud de no declararse impedido, camina o busca que el país entero le termine pidiendo la renuncia a su cargo, porque ¿qué garantía le queda a los colombianos de que aquí sí se va a llegar hasta las últimas consecuencias cuando tenemos un fiscal que actúa como el fiscal Martínez Neira está actuando en este caso? A continuación, entonces, le doy la palabra al doctor José Roberto Acosta para que detalle el caso de Navelena, donde hay hechos gravísimos a los que se les ha intentado echar tierra y los han querido convertir en un problema de funcionarios de segunda o tercera categoría de la institución, cuando lo que vamos a demostrar es que ahí está hasta el cuello todo el poder económico y político que está hasta el cuello en general en este negocio de Odebrecht. Bueno, muchas gracias, senador. Bueno, arranco diciendo que el país estaba esperanzado de que alguien con los pergaminos académicos y profesionales en materia financiera y de conocimientos en delitos de cuello blanco como Néstor Humberto Martínez Neira fuera efectivo en la cacería de estos pillos. Y en el tema, desafortunadamente, de Navelena, el fiscal llegó tarde, sea premeditadamente o sea por lentitud, pero ya el dinero de Navelena, el dinero que prestó Banco Agrario a Navelena, se perdió. El hecho contundente de eso es que ya Banco Agrario está ajustando su contabilidad y ha venido dando de baja como un gasto, lo que se denomina provisiones, acerca de 80.000 millones de pesos de dicho crédito, y de aquí a junio lo más probable es que de baja en su contabilidad los 120.000 millones de capital más 15.000 millones de intereses. Esto ya se suma, el último recurso que había para recuperar ese dinero era la vigencia del contrato con el consorcio Navelena, que se caducó la semana pasada, y aunque hay un recurso de reposición, hay que dejar esto bien claro: en la fiducia en garantía no hay dinero, la garantía son dos papeles sin valor en el mercado. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, así como el presidente del Banco Agrario, habían dicho imprecisamente que habían más de 150.000 millones en fiduciaria de Occidente como garantía, y esto no es cierto. Así que los colombianos estamos siendo testigos ante la lentitud de la Fiscalía a un detrimento en el patrimonio de lo público por cerca de 135.000, 140.000 millones de pesos. El segundo aspecto es que se les volaron. Ya hay un oficio de parte de la Superintendencia de Industria, ya hay un oficio de la Superintendencia de Sociedades dirigido al Tribunal Superior de Cundinamarca, informando que no consigue los domicilios para notificar a los señores Luis Antonio Bueno Jr., expresidente de Odebrecht Colombia, Luis Antonio Mameri, ex CEO de Odebrecht Infrastructure América Latina, de Luis Eduardo Darrocha Soares, de la división de Odebrecht Estructurados, es decir, de la división de sobornos de Odebrecht, y tampoco aparece un domicilio a donde notificar al señor José Elías Melo Acosta, expresidente de Corfi Colombiana y ya involucrado por recibir sobornos de parte de esta multinacional del crimen como es Odebrecht. Entonces se perdió la platica y se perdieron los responsables. Señor fiscal Néstor Humberto Martínez, llegó tarde, y vuelvo a plantear mi inquietud. ¿Llegó tarde de forma premeditada o llegó tarde por la lentitud e incapacidad de la Fiscalía? Esta es una pregunta que los colombianos solicitamos sea respondida prontamente. Un tercer punto es que la Junta Directiva del Banco Agrario es, en últimas, la responsable principal, con artimañas jurídicas, así
me atrevo a definirlas, se ha venido desviando la investigación hacia mandos medios. Ya se imputó cargos a uno de los vicepresidentes del Banco Agrario. Esto implica que el primer pronunciamiento del fiscal cuando había exonerado prematuramente a Ana Belena pues queda absolutamente desvirtuado, porque si la propia Fiscalía encontró méritos para imputar cargos, es que sí existieron irregularidades, que esto es importantísimo, fueron denunciadas por escrito en mi columna del Espectador en septiembre del 2016, y en columnas subsiguientes se solicitaba la intervención de los organismos de control, situación que no se dio sino hasta este año, después de la efectiva y contundente rueda de prensa que usted, senador, con prueba en mano, le hizo ver al fiscal que él estaba no solo impedido, sino también relacionado con la pérdida de estos recursos. Ejemplos de la tergiversación jurídica con que se ha tratado de desviar la investigación en cabeza de la Junta, de responsabilidades en cabeza de la Junta Directiva, el hecho de que el ministro Iragorri, con el antiguo director de transparencia, de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, hubieran informado a los medios de comunicación que entablaban una denuncia penal contra la Junta Directiva de Banco Agrario. Esto fue falso. La denuncia sí existió, pero contra persona indeterminada. ¿Qué significa esto? Disparar con regadera para que no recayera en el señor ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y su delegado, y ministro de Agricultura Aurelio Iragorri y su delegado, las responsabilidades que le incumben a la Junta Directiva, donde, ojo con esto, se han tratado de defender diciendo que se les ocultó información y que las condiciones del crédito cambiaron. Esto también es absolutamente falso. Que quede claro, lo aprobado en la Junta Directiva del 12 de noviembre del 2015 como crédito de 120.000 millones a Ana Belena, al DTF más 2, con plazo a 1 año y como fuente de garantía el cierre financiero a Ana Belena, fueron las condiciones que hoy día tienen ese dinero perdido para todos los colombianos, y cada uno de los miembros de la Junta Directiva firmó el acta donde dichas condiciones en detalle se aclararon y se especificaron. Así que es erróneo y es de mala fe por parte de la investigación desviar hacia mandos medios una responsabilidad que debe recaer en miembros de Junta Directiva, como por ejemplo el señor Francisco Estupiñán, que en ninguna parte de las actas ni en otro documento manifiesta el conflicto de interés que tiene por el hecho de que su hijo, Mario Estupiñán, fuera el presidente en ese momento y actualmente también de Fiduciaria de Occidente, supuestamente el custodio y administrador de las garantías. Al haber un contrato entre Banco Agrario y Fiduciaria de Occidente, el señor Francisco Estupiñán, como miembro de la Junta Directiva, se debió haber apartado o por lo menos haber puesto en consideración ese abierto y protuberante conflicto de interés, que además la Fiscalía, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, tan conocedor de temas financieros, no observó en ningún momento y simplemente ha pasado de agache. Como quinto punto, este fue un crédito hecho a la medida de Ana Belena. En el Banco Agrario no se ha hecho ningún crédito con estas características en toda su historia, y esto siempre lo supo la Junta Directiva del Banco Agrario. Los señores de Junta Directiva supieron de forma anticipada, esto también queda probado con los documentos, lo que era el riesgo financiero, ya que estaba en quiebra los señores de Odebrecht, y el riesgo reputacional, ya que estaba en la cárcel su principal director. Han venido diciendo que hubo información extemporánea respecto al tema. Estos dos elementos, el riesgo financiero y el riesgo reputacional, son los que al día de hoy representan, repito, la pérdida del crédito otorgado con recursos de un banco público a una entidad privada cuyos principales directores hoy están fugados o desaparecidos de la ley. Algo que ya se ha venido documentando de forma consistente es que MNA Martínez Abogados, repito, MNA Martínez Abogados, una de tantas razones sociales con las que la familia de Néstor Humberto ha prestado servicios de derecho,
sí participó como asesor en el proyecto de Navelena SAS, tal como queda evidenciado en documento de la propia Corporación Financiera Colombiana perteneciente al Grupo Aval, en un amplio NDA, lo que se conoce en términos financieros como Non-Disclosure Agreement, en el cual aparece el logo al lado de Desarrollo. Esto es una prueba adicional y distinta a la que el señor Néstor Humberto Martínez, en calidad de fiscal, quiso desmentir en el momento en que se había puesto a consideración la protuberante inhabilidad en este caso. Y por último, en un séptimo punto, queda documentado también el hecho de la indebida, ilegal injerencia del señor vicepresidente Germán Vargas Lleras en todo este entramado de Navelena, que hoy representa una pérdida para el erario público de los recursos de los colombianos. Cabe resaltar que el 19 de enero del 2017, el senador Carlos Fernando Galán, un día después de la rueda de prensa dada por el senador Robledo, donde ponía en evidencia las irregularidades del crédito, dice, abro comillas, en un Twitter: Vice Vargas Lleras llamó al ministro de Agricultura para decirle que no estaba de acuerdo con que Banco Agrario le diera ese préstamo a Navelena. Cierro comillas. Aquí hay una prueba contundente de que el señor Germán Vargas Lleras usó información privilegiada, que es de muy delicado manejo en el ámbito financiero, de tal suerte que alguien del Banco Agrario debió haber violado el estatuto orgánico del sector financiero, alguien debe haber violado la reserva bancaria, y al darle esta información al vicepresidente Germán Vargas Lleras, pues obviamente estaba violando la ley y poniendo en grave riesgo lo que es la reserva de información bancaria que toda entidad vigilada tiene que proteger celosamente. Pero lo más grave es que el vicepresidente hubiera utilizado esa información privilegiada a nivel internacional, y los invito, si quieren, a ver películas como Wall Street. El señor Gordon Gekko, un gran ícono de la bolsa como un antihéroe, llegó a la cárcel por el uso de información privilegiada. El señor Vargas Lleras, vicepresidente de la República, en su calidad de funcionario del Estado, utilizó dicha información al increpar al ministro de Agricultura sobre este crédito que hoy desemboca en la pérdida de los colombianos por casi de 140.000 millones de pesos. Aquí el tema no es si intervino para bien o intervino para mal. Aquí fue que intervino, que violó reserva bancaria, que utilizó información privilegiada y que se extralimitó en sus funciones para que hoy día estemos los ciudadanos colombianos lamentando la pérdida del crédito otorgado por el Banco Agrario al consorcio Navelena. Por último, cabe solicitarle a las autoridades de control que adelanten y vinculen a los miembros de la Junta Directiva a las investigaciones, no solo a los vicepresidentes. Segundo, que el señor Néstor Humberto Martínez Neira se declare inhabilitado en estas dos líneas de investigación, tanto de Ruta del Sol 2 como en el tema de Navelena, ya que es un hecho que el señor Bula intervino con dineros para sobornos también en este proceso de contratación para la navegabilidad del río Magdalena. Es importante que se adelante un juicio de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la Nación contra los miembros de la Junta Directiva del Banco Agrario ante el detrimento del patrimonio público en cerca de 140.000 millones que representan la pérdida de este crédito otorgado por el Banco Agrario. Se investigue por parte también de la Superintendencia Financiera los conflictos de intereses entre el señor Francisco Estupiñán y Mario Estupiñán, y se investigue por la Superintendencia Financiera y se eleve, si es del caso, los pliegos de cargos a Procuraduría
sobre la violación de la reserva bancaria y la utilización de información privilegiada por parte del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y por último, reiteramos de parte de Justicia Tributaria la solicitud al señor presidente del Banco Agrario para que eleve ante la Superintendencia de Sociedades, solicite levantar el velo corporativo de Navelena SAS para repetir contra uno de los socios de dicho consorcio, que todavía no está fugado, que es la empresa Valorton de la familia Gerlain. Ellos tendrán que responder solidariamente por el capital e intereses de los recursos públicos, que ya, como digo, ascienden a cerca de 140.000 millones de pesos. Si el presidente del banco, a pesar de estos permanentes reclamos, no solicita ante la superintendencia el levantamiento del velo corporativo para tratar de recuperar algo de este dinero, pues tendría que renunciar también y tendría que dejar a alguien que sepa de banca, porque si algo queda probado, reconocido por él también, es que en el Banco Agrario se han nombrado personas por cuenta de la politiquería, por cuenta de relaciones eminentemente personales y no por su experticia o conocimiento para defender los recursos públicos. Esto es, senador, lo que queda ya en evidencia a partir de las pruebas y quedamos pendientes de las dudas o inquietudes que todos tengan. Muchas gracias, doctor José Roberto Acosta, de Justicia Tributaria. Pues, y a quienes están aquí con nosotros esta tarde, si hay alguna pregunta, con mucho gusto absolvemos cualquier inquietud.